¿Te gustaría ser maestro en México? ¿Quieres conocer cuáles son los requisitos que nos piden a los maestros para poder estar frente a un grupo de alumnos en una escuela? Si te gustaría conocerlos, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a hablar de un proceso que es bastante interesante y que a más de alguno le puede interesar. Vamos a hablar de cuáles son los requisitos que se piden en México para que una persona pueda ser un maestro en educación básica, ya sea preescolar, primaria o secundaria. A lo largo del video vamos a platicar de los requisitos generales que debemos de cumplir si queremos estar en un salón de clases siendo maestros, ya que es un proceso abierto en el que cualquiera puede participar si cumple ciertas condiciones. Pero antes de iniciar con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que puedes encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y bueno, para platicar un poco del tema entonces, resulta que cada año se hace una convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en ser maestras o maestros en alguna escuela pública en todo el país. A este proceso se le llama generalmente el proceso de admisión en educación básica y se encarga de llevarlo a cabo la Secretaría de Educación Pública en México. Por sus siglas le llamamos la SEP. Cada año se ofrecen una serie de requisitos y condiciones que deben de cumplir las personas que estén interesadas en ser maestro, y si tú llegas a cumplirlas y a obtener un buen resultado, puedes llegar a ser maestro en alguna escuela pública. Todo esto se encuentra en un archivo o en un documento que es publicado cada año llamado los lineamientos, criterios e indicadores para el proceso de admisión en educación básica, y justamente acaba de salir hace unos pocos días. Entonces la finalidad del video es que los vayamos revisando y veas si tú estás interesado en ser maestro, puedas ir revisando poco a poco y con tiempo qué requisitos son los que hay que cumplir para que si ya los tienes solo esperes a las fechas, pero si no los tienes hay que tratar de conseguirlos para no estar a la última hora cumpliendo con lo que se nos pide. Te voy a ir mostrando aquí el documento para que revisemos los puntos más importantes, ya que es un documento un poco largo, pero no te preocupes, yo me encargo de hacer ahí una revisión de lo más relevante y te lo platico para que sea más fácil. Platicando de los requisitos más generales, los vas a encontrar en este momento en pantalla. Se encuentran en una sección específica llamada requisitos para participar. Algo importante que hay que mencionar es que la convocatoria para ser maestros en México se realiza por estado. Por lo tanto, tú tienes que seleccionar el estado del país en el que deseas participar. Creo que lo más obvio es que participes en el estado donde vives, pero no es obligatorio. Tú puedes participar en algún otro estado del país de acuerdo a tu conveniencia. Por ejemplo, si piensas mudarte o trasladarte un tiempo a otro estado, puedes considerar el participar en ese estado. Solamente que en caso de que te vayan a requerir de manera presencial, hay que tener en cuenta que tenemos que estar en ese estado para lo que se nos requiera. Y vamos viendo también los demás requisitos que se nos pueden pedir, que vienen en el artículo número 10. Dice aquí que el primer punto es que hay que acreditar estudios de licenciatura, que tengamos el título o la cédula profesional, o en su caso un acta de examen profesional, es decir, que estemos en proceso ya de conseguir nuestro grado o nuestro título. Puede ser un certificado, una constancia de estudios, todos en original, de acuerdo a lo previsto en el mismo acuerdo. Entonces, para participar, lo primero que hay que tener son estudios de licenciatura, y a partir de ello ya cumplimos un requisito para participar. El segundo punto es que hay que cubrir el perfil profesional con la licenciatura que se acredita para participar y que sea afín al área de conocimiento o nivel, servicio, materia educativa al que aspira.
Este es un punto importante para aquellas personas que no están todavía muy involucradas en el tema de ser maestro. Resulta que tú necesitas cubrir para la materia, en este caso, ¿no? Digamos que quieres estar en secundaria, tienes que cubrir con tus estudios de licenciatura un perfil adecuado para esa materia. No puede haber un maestro de cualquier licenciatura dando cualquier asignatura. Tiene que haber cierta correlación entre sí. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, que yo enseño la materia de química, no cualquier licenciatura puede participar a esta asignatura. ¿Quiénes lo van a poder hacer? Muy fácil. Los que hayan estudiado una licenciatura en química, una ingeniería en química, o los que hayan estudiado químico, farmacéutico, biólogo, como es mi caso, o los que hayan estudiado en la escuela normal y tengan una licenciatura en educación con enfoque en la enseñanza de la química. Con esto quiero que entiendas que hay que ir como enfocados de acuerdo a mi preparación a qué asignatura puedo dar. Por ejemplo, yo que estudié química no puedo enseñar la asignatura de matemáticas. Por más que yo diga a lo mejor que mi formación está relacionada con las matemáticas, ellos, la Secretaría de Educación, publican un documento donde indica qué carreras son las que se pueden utilizar para cada asignatura. Entonces, si mi carrera no está publicada para esa asignatura o no es compatible, no tiene ningún caso que yo participe para esa asignatura, porque me van a rechazar. Es importante destacar aquí que sí te van a dejar hacer el trámite, pero en el momento en que vean que tu licenciatura no coincide con el perfil para la materia que tú quieres, te van a rechazar y vas a perder tu oportunidad de estar registrado como candidato. Así que esta parte es importante, solamente hay que ser como un poquito lógicos, de acuerdo a mi formación, qué materias puedo dar que estén directamente relacionadas. Yo no puedo dar la materia de español, por ejemplo. No puedo dar la materia de formación cívica porque no es mi formación. O por ejemplo, yo no puedo ser un maestro de primaria porque para estar en las primarias se pide cierto perfil que desafortunadamente yo no cumplo como químico farmacéutico. Solamente hay que revisar esto y lo podemos revisar a detalle en el profesiograma del proceso de admisión. Cuando esté disponible, espero poderte compartir un video también para que lo revisemos entre los dos y aclaremos dudas al respecto. El tercer punto es en caso de que tú quieras enseñar la materia de inglés. Como sabes, también se enseña inglés en las escuelas y para este caso tú necesitas un requisito diferente. En el caso de que a ti te interese el inglés o tú sepas inglés y estés interesado en enseñar inglés, te van a pedir un certificado llamado CENI que debe de estar a un nivel 12 o superior para este idioma inglés. El certificado CENI no es otra cosa que un certificado de validez nacional para revisar tu nivel de inglés. Es algo así como un documento nacional que te acredita como alguien que tiene dominio del idioma inglés y este va por niveles. Entonces, lo que te piden en este caso es que tú tramites este certificado y que cumplas cuando menos con el nivel 12, que el nivel 12 es aproximadamente lo que es el nivel B2 de inglés, que es lo más común que se suele manejar. Entonces, si a ti te interesa enseñar inglés, solamente hay que tramitar este certificado también. Por eso te digo que lo tienes que hacer con tiempo. Debes de ir revisando si tienes este requisito y si no lo tienes, hay que tramitarlo cuanto antes. Después de esto, hay un cuarto requisito que es un poquito extenso, pero no te preocupes, vamos a ver de qué trata. Dice que hay que acreditar una aplicación de un test de conocimientos y de aptitudes, habilidades lingüísticas, pero todo esto es en caso de que esta persona se vaya a dedicar a la función docente en educación inicial indígena, preescolar indígena o primaria indígena. En este caso, pues son muy contados los maestros que aplican a este criterio. Si tú no aplicas para algo que tenga que ver con la formación o la educación indígena, el punto número 4 no aplica para nada para ti.
Sin embargo, si tú sí estás interesado en enseñar en educación indígena en cualquiera de estos niveles, se te va a realizar un examen adicional. Entonces, solo hay que tener en cuenta este punto, pero te repito, si tú no vas para algo así, si tú vas para educación normal en secundaria o primaria, este punto no aplica para ti. Lo que sí aplica para todos es el punto número 5, que dice que hay que acreditar el curso de habilidades docentes y digitales. En función de lo que es la nueva escuela mexicana, que es el plan de estudios que se está estudiando actualmente en las escuelas. Dice aquí que la autoridad se va a encargar de determinar los mecanismos para que las personas que estén participando lo puedan acreditar. El curso será autoadministrable y se llevará a cabo en línea. Además, se desarrollará mediante videos, audios, lecturas y ejercicios que promuevan el análisis y la reflexión en función de la nueva escuela mexicana. Es decir, se te va a aplicar un curso que tú debes de tomar en línea y hay que estar pendiente a las fechas para cuando haya que realizarlo. Este curso es obligatorio, pero no importa tanto qué calificación obtengas para tu calificación final, solamente hay que acreditarlo. Así que es importante que tengas en cuenta que hay que hacerse cierto tiempo para cuando publiquen este curso, tú lo puedas tomar con toda calma. El punto número 6 hace referencia a que tú no ocupes actualmente una plaza docente como técnico de dirección o de supervisión con nombramiento definitivo en cualquier entidad federativa en el mismo nivel o servicio educativo. Esto generalmente aplica para los maestros que ya son maestros y quieren una plaza en otro sector o en otro sistema. Hay maestros que a lo mejor trabajan en secundaria y quieren trabajar en primaria, o también quieren trabajar en preescolar, o quieren participar en otro proceso. Solamente no puedes volver a aplicar en donde ya estás. Tienes que elegir otro sector en el que puedas participar para que no haya como choque de que ya estás tú en el sistema y quieras participar nuevamente. Solamente hay que tratar de estar en un sistema aparte. No ocurre muy seguido, pero bueno, hay casos contados de maestros que quieren trabajar en primaria y secundaria o en niveles diferentes. Solo hay que tener en cuenta esta parte. El punto número 7 y último dice que se van a tratar también los demás puntos que se especifiquen como elementos multifactoriales para este acuerdo. Esta parte de los elementos multifactoriales creo que es la segunda más importante porque nos dice qué tan bien nos va a ir al final. Todo lo anterior que hemos visto son los requisitos mínimos para participar, es decir, tienes que cumplirlos si quieres participar. Pero los requisitos multifactoriales son aquellos que nos van a servir para destacar entre los demás participantes. ¿Qué tan bien me puede ir y qué tan buen lugar puedo obtener para ser de los primeros en ser elegidos para poder ocupar una plaza como maestro? ¿Y por qué te digo esto? Pues porque todavía hay algunos otros criterios adicionales que se toman en cuenta para la hora de elegir quiénes pueden ser candidatos a tomar las plazas o no. Es decir, no basta solamente con cumplir estos requisitos, sino que si tú quieres que te vaya bien y que seas de los primeros en ser elegidos, hay que ir cumpliendo con requisitos que aquí normalmente les llaman multifactoriales, que yo les llamaría criterios de desempate, tal cual, para ver quién es mejor que quién, ya que, como te podrás imaginar, son más las personas que participan para obtener una plaza que las plazas que se ofertan cada año. Es decir, es más la demanda que la oferta en este caso, así que generalmente solo eligen a los mejores o a los que hayan obtenido el mejor resultado. A partir de ahí están todos estos criterios de desempate que suelen llamar multifactoriales. De estos requisitos me voy a dedicar en un siguiente video para que los revisemos con calma y puedas ir viendo qué y qué vas a necesitar, qué te van a ir pidiendo si es que estás interesado en participar. Cuando menos que sepas que los requisitos anteriores es lo mínimo que te van a pedir por si estás interesado en aplicar para este proceso. Hay que estar pendientes a las fechas que se van a ir publicando. Te dejo en este momento en pantalla en forma de tabla
para que podamos ir corroborando las fechas y estés pendiente de ellas. Estas fechas están disponibles en algo llamado anexo número 1 del documento, que aquí de todas formas te lo voy a dejar para que tú vayas revisando las fechas. La primera, que es la publicación del acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para el proceso de admisión, que es lo que acabamos de revisar en este video. Se publicó el 5 de diciembre, ese ya está publicado y es lo que acabamos de revisar. Lo que sigue es que hay que revisar las convocatorias que van a ir sacando las autoridades educativas de cada entidad federativa, es decir, de cada estado. Tienen hasta el 27 de enero del 2025 para sacar su convocatoria. Hay que estar pendientes al momento en que salga la convocatoria de ese estado en el que quieras participar y que sepas que mínimo te van a pedir lo que acabamos de ver en este video. Pero estate atento para que no se te pasen las fechas. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué te han parecido estos requisitos iniciales para poder participar en este proceso llamado admisión, que es que quieras ser un maestro para preescolar, primaria o secundaria. ¿Crees que deberían pedir más requisitos o es algo que fácilmente se puede cumplir? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo los requisitos iniciales para ser maestro en alguna escuela en México. No olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal si aún no lo haces y compartir este video con aquella persona que esté interesada o interesado en ser maestro, que vaya viendo las fechas y requisitos básicos que le van a pedir si es que quiere participar. Recuerda que me puedes encontrar en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin nada más que agregar para el video de esta semana, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y feliz jueves. Hasta luego.